Bienvenida y bienvenido a esta exploración en profundidad. Hoy nos sumergimos en un capítulo verdaderamente único del Génesis, el capítulo 14. Sí, es un capítulo que se siente casi como un interludio, ¿no? Lleno de acción, justo entre dos momentos súper importantes en la vida de Abraham. Venimos de ver esa separación de Lot en el capítulo 13, cuando Lot elige las llanuras que, bueno, eran fértiles, sí, pero peligrosamente cercanas a Sodoma. Exacto. Y justo después de este capítulo 14, en el 15, es cuando vemos a Dios estableciendo ya formalmente su pacto con Abraham. Promesas increíbles. Ujú. Pero aquí, en el 14, la trama da un giro. Bueno, bastante inesperado. Totalmente. Pasamos de esas promesas divinas, de las decisiones familiares, a un escenario de guerra. Una guerra internacional, la primera que se registra en la Biblia. Es un cambio de ritmo muy notable. Y no es solo la guerra. Tenemos un rescate audaz, liderado por Abraham, que nos muestra una faceta suya que quizás no esperábamos tanto. Y luego, claro, ese encuentro fascinante, misterioso con Melquisedec, que era rey y sacerdote. Es que es un capítulo denso. Nos revela muchísimo sobre Abraham, no solo como el patriarca de la fe, sino como un líder decidido, un hombre de acción, y con una integridad profunda. Y nos obliga a pensar en temas como, bueno, la geopolítica de la época, las consecuencias de nuestras alianzas, de nuestras elecciones, ahí está el caso de Lot, y qué significa realmente adorar al Dios Altísimo. Así que vamos a desentrañar esto. Vamos a ver cómo un conflicto que parecía lejano termina involucrando directamente a la familia de Abraham y cómo su respuesta nos dice tanto sobre su carácter, sobre esa confianza en Dios que iba creciendo. Y por supuesto, vamos a dedicarle tiempo a esa figura tan enigmática, Melquisedec. Empezamos por el conflicto, por la guerra. Dale. Sí, el capítulo arranca justo ahí, situándonos en medio de una disputa de poder bastante seria. Hay 4 reyes del este, una coalición poderosa, liderada por un tal Kedorlaomer, rey de Elam, y marchan hacia Canaán. Su objetivo, aplastar una rebelión. 5 reyes locales se habían rebelado, entre ellos los de Sodoma y Gomorra. El texto, en los versículos 1 y 2, nos da la lista completa, ¿no? Casi parece un parte de guerra antiguo. Leo. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, Ajá. que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, es decir, Zoar. Suena imponente, ¿verdad? 4 contra 5. Y lo era, ¿eh? Estos reyes cananeos habían sido vasallos de Kedorlaomer durante 12 años. 12 largos años. Pero en el año 13, pues, deciden rebelarse. Y la respuesta de Kedorlaomer no se hizo esperar. Al año siguiente organiza esta expedición militar masiva. Pero fíjate, no van directamente contra los rebeldes. Cierto. Los versículos 5 al 7 describen cómo primero arrasan con varios pueblos y regiones alrededor. Los refaítas, susitas, emitas, oreos, Yes. amalecitas, amorreos. Es como una demostración de fuerza brutal antes de la batalla principal. Leo esa parte. En el año 14, Kedorlaomer y los reyes que estaban con él vinieron y derrotaron a los refaítas en Astarot, Carnaim, a los susitos en Ham, a los emitas en Sabe, Kiriataim, Uf. y a los oreos en el monte de Seir hasta el Parán, que está junto al desierto. Entonces volvieron y fueron a Enmispat, es decir, Cades, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas y también a los amorreos que habitaban en Hasesón Tamar. Es una estrategia clarísima. Debilitar los flancos, aterrorizar la región y luego, bueno, ir por el premio mayor. La confrontación final ocurre en el valle de Sidim, que el texto identifica con el mar Salado, y describe el lugar como lleno de pozos de asfalto o de betún. Una trampa natural, parece, y los versículos 8 al 11 narran justo la derrota de los reyes cananeos. Leo. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, es decir, Zoar, y presentaron batalla contra ellos en el valle de Sidim. Ahí se da el choque.
Esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. El valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y el rey de Sodoma y el de Gomorra huyeron y cayeron ahí. Cayeron ahí mismo. Y los demás huyeron a los montes. Entonces tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. O sea, literalmente los reyes de Sodoma y Gomorra caen en esos pozos. Y los vencedores, pues saquean todo y se van. Y es justo aquí, en medio de todo este caos geopolítico, militar, donde la historia personal de Abraham vuelve a entrar en escena. Y de forma dramática. Recordemos que Lot, su sobrino, había escogido vivir cerca de Sodoma. ¿Por qué? Atraído por la fertilidad de la llanura, como vimos en Génesis 13:12. Una elección que, bueno, ahora le pasa factura. El versículo 12 es directo y doloroso. Dice, tomaron también a Lot, sobrino de Abraham, con sus posesiones, ya que él habitaba en Sodoma, y se fueron. Queda atrapado ahí, en las consecuencias de la derrota de Sodoma. Exacto. Y es imposible no pensar en lo que comentaristas como, por ejemplo, Charles Spurgeon señalaron sobre este pasaje. Él decía algo así como que, aquellos que eligen conscientemente acercarse al mundo y sus peligros, como hizo Lot al asentarse tan cerca de Sodoma, bueno, no deberían sorprenderse si terminan sufriendo las calamidades del mundo. La elección de Lot lo puso directamente en la línea de fuego. No fue un accidente, ¿eh? Fue una consecuencia, digamos, previsible de su decisión. Te apodo tan fuerte ese. Y bueno, la noticia de esta catástrofe llega a oídos de Abraham. El versículo 13 nos dice, uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner. Y estos eran aliados de Abraham. Me llama la atención eso de Abraham el hebreo, ¿sí? Es la primera vez que aparece ese término en la Biblia. Podría referirse a su linaje, descendiente de Heber, o quizás a su condición de errante, o el que cruzó el río Éufrates, ¿no? Para diferenciarlo de los habitantes locales. En cualquier caso, recibe la noticia mientras vive pacíficamente y, fíjate, en alianza con líderes amorreos locales. Esto nos indica que Abraham no estaba aislado. Era una figura respetada, con conexiones. ¿Y su reacción? Es inmediata. No hay duda, no hay cálculo de riesgos. Solo acción. ¿Qué hace exactamente? Moviliza a sus propios hombres. El texto es súper específico. Movilizó a sus hombres adiestrados nacidos en su casa, 318 en total. 318. Esto nos da una idea del tamaño de su campamento, de su estatus. Ya Génesis 13.2 nos había dicho que Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Tener 318 hombres entrenados y listos para el combate confirma que era un jefe poderoso, un jeque de la época, digamos. Es interesante porque, aunque Lot técnicamente representaba una obediencia incompleta a ese mandato original de Dios de dejar toda su parentela, Claro. Abraham no usa eso como excusa, para nada. Actúa por un sentido de lealtad familiar, de responsabilidad. Precisamente. No vemos a Abraham diciendo, bueno, se lo buscó o no es mi problema. No, su sobrino está en peligro y él actúa. Y ojo, no es una misión de rescate pequeña o localizada. Los versículos 14 al 16 describen una operación militar audaz, arriesgada. Leamos cómo se desarrolla. Al oír Abraham que su sobrino había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados nacidos en su casa, 318 en total, y salió en su persecución hasta Dan. Hasta Dan. O sea, bien al norte. Exacto. Por la noche, él con sus siervos organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó y los persiguió hasta Joba, que está al norte de Damasco. ¡Wow! Y recobró todos sus bienes, también a su sobrino Lot con sus posesiones, y también a las mujeres y a la demás gente. Es impresionante. Persigue a esta coalición victoriosa de 4 reyes que acababan de arrasar toda la región hasta Dan. Luego planea y ejecuta un ataque nocturno sorpresa, dividiendo sus fuerzas. Una táctica militar. Y funciona. Los derrota. Y no solo eso, los persigue aún más hasta Joba, cerca de Damasco. Y recupera absolutamente todo. El botín, a Lot, su familia y a toda la gente capturada. Es una muestra asombrosa de liderazgo militar, de estrategia y de valentía personal. Y aquí vemos un contraste muy marcado con el Abraham que conocimos en Egipto, ¿recuerdas? En Génesis 12.
Sí, total. Allí, por miedo, hizo pasar a Sarai por su hermana, poniendo en riesgo la promesa divina. Aquí, sin embargo, enfrenta a un enemigo militarmente superior, arriesgando su vida y la de sus hombres, pero actuando con una fe decidida. Es como si viéramos un crecimiento en su carácter, ¿no? En su confianza en la protección y el poder de Dios. Ya no es esa pasividad temerosa de Egipto, sino la acción audaz basada en la fe. Totalmente. Es un Abraham que ha madurado. Su fe no es solo una creencia interna, sino que se traduce en acción. Acción concreta, valiente, confiando implícitamente en que Dios está con él, incluso contra probabilidades que parecen abrumadoras. Y esa victoria, precisamente, prepara el escenario para uno de los encuentros más singulares de toda la Biblia. Así es. Al regresar triunfante, Abraham es recibido en el Valle de Sabe, que también se llama el Valle del Rey, y allí se encuentra con dos reyes. El primero, mencionado brevemente en el versículo 17, es Bera, el rey de Sodoma, que había logrado escapar de los pozos de asfalto. Pero antes de que Abraham siquiera hable con él, ocurre algo extraordinario. Exacto. Aparece en escena una figura que surge como de la nada, sin introducción previa. Melquisedec. Leamos los versículos 18 al 20, la primera parte. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, Pan y vino. y lo bendijo, diciendo, Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Melquisedec. Solo el nombre ya evoca misterio. ¿Quién es este hombre? El texto nos da dos títulos clave: Rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Exacto. Salem es, ampliamente aceptada como la forma antigua de Jerusalén. Así que es un rey cananeo local. Pero lo más impactante es su segundo título, sacerdote del Dios Altísimo. El término hebreo aquí es el Elión. No es un Dios local, no. Es el Dios supremo, el Creador. Y este Melquisedec, que no pertenece al linaje de Abraham, adora y sirve al mismo Dios verdadero que Abraham ha llegado a conocer. Es desconcertante y maravilloso a la vez. No se nos dice nada de su origen, su genealogía, cómo llegó a conocer a El Elión. Simplemente aparece ahí, sirviendo a Dios en medio de un entorno que era pagano. Y sus acciones son profundamente significativas. Primero, saca pan y vino, elementos de hospitalidad, de sustento, claro, pero que inevitablemente, para lectores posteriores, iban a resonar con la Cena del Señor, ¿no? Instituida por Jesús. Luego, ejerce su función sacerdotal de manera doble. ¿Cómo es eso? Explícanos. De Dios Altísimo, de El Elión, reconociendo a Dios como Creador soberano. Y segundo, bendice al propio Dios Altísimo por haberle dado la victoria a Abraham. Actúa como un mediador, ¿ves? Conectando al hombre con Dios y reconociendo la obra de Dios en favor del hombre. Esa es la esencia misma del sacerdocio. Y la importancia de Melquisedec va mucho más allá de este único encuentro en Génesis, ¿verdad? Esto tiene ecos posteriores. Absolutamente. Su figura proyecta una sombra larguísima sobre toda la historia de la redención. Siglos después, el Salmo 110, versículo 4, que es un salmo mesiánico clave, declara proféticamente que el Mesías venidero será sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Fíjate, no según el orden de Aarón y los levitas, que vendría después y estaría basado en el linaje, sino según un orden diferente, superior, eterno. El libro de Hebreos en el Nuevo Testamento le dedica muchísimo espacio, especialmente en los capítulos 5 al 7, a explicar por qué el sacerdocio de Jesús es superior al levítico. Y es precisamente porque sigue el modelo de Melquisedec, un sacerdocio real, eterno, no basado en genealogía humana, sino en un nombramiento divino y un carácter perfecto. Correcto. Melquisedec es lo que en teología llamamos un tipo de Cristo. Es decir, una persona o un evento en el Antiguo Testamento que funciona como una sombra, un adelanto, una prefiguración de la persona y la obra de Jesucristo. Su aparición aquí es como un destello anticipado del gran plan de Dios. Fascinante, de verdad. ¿Y cómo reacciona Abraham ante esta figura tan imponente? Este sacerdote, rey del Dios Altísimo que lo bendice. ¿Qué hace Abraham? La respuesta de Abraham es igualmente significativa. El final del versículo 20 nos dice, de forma muy clara, y Abraham le dio el diezmo de todo.
el diezmo, darle la 10ª parte de todo el botín recuperado. ¿Qué implica este acto? ¿Qué significa? Bueno, por un lado, es un reconocimiento claro de la autoridad espiritual superior de Melquisedec como sacerdote del Dios verdadero. Pero, más profundamente, es un acto de adoración, de gratitud hacia él, Elión. Es reconocer que la victoria y toda la provisión no vinieron de su propia fuerza, ni de la de sus 318 hombres, sino que vinieron de Dios. Al dar el diezmo a Melquisedec, Abraham está, en efecto, honrando a Dios como la fuente de todo. Es un momento cumbre de reconocimiento, de adoración, pero casi inmediatamente después el ambiente cambia drásticamente. Abraham pasa de este encuentro espiritual tan profundo a una negociación, mucho más terrenal. Sí, el contraste es fuerte, ¿verdad? Ahora sí interactúa con el otro rey que había salido a recibirlo. ¿El rey de Sodoma? Escuchemos la propuesta que le hace en el versículo 21. Y el rey de Sodoma dijo a Abraham: Dame las personas y toma para ti los bienes. Parece una oferta estándar, ¿no? Según las costumbres de guerra de la época. El vencedor se queda con el botín material y el rey original recupera a su gente. Podría parecer justo e incluso generoso por parte del rey de Sodoma. Podría parecerlo, sí, pero la respuesta de Abraham revela una vez más su integridad y dónde estaba puesta su confianza. Es un momento decisivo para su testimonio. Leamos su respuesta completa, en los versículos 22 al 24. Y Abraham respondió al rey de Sodoma: He jurado al Señor, Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra. ¡Qué juramento! Y fíjate en el nombre que usa para Dios. Señor Dios Altísimo, Creador de los cielos y la tierra. Utiliza el nombre pactal de Dios, YHWH, el Señor, pero lo combina con el mismo título que Melquisedec acaba de usar, el Elión, Dios Altísimo, y añade Creador de cielos y tierra. Es como si estuviera conectando su fe personal en el Dios del pacto con ese reconocimiento universal de Dios como el soberano supremo que Melquisedec representaba. ¡Qué potente! Exactamente. Y sobre esa base tan firme, rechaza categóricamente cualquier parte del botín de Sodoma. Ni lo más mínimo, dice, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de sandalia, ni nada de lo que es tuyo. Y la razón la da explícitamente, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Quiere evitar a toda costa que el rey de Sodoma, un rey pagano de una ciudad que sabemos era notoriamente malvada, Génesis 19 lo confirmará, pudiera jamás jactarse de haber sido la fuente de la riqueza de Abraham. Es una declaración radical de dependencia exclusiva de Dios. Abraham está diciendo, básicamente, mi prosperidad, mi bendición, viene de el Elión, no de las riquezas contaminadas de Sodoma. Quiere que quede absolutamente claro que solo Dios es su proveedor. Y esto es todavía más impactante cuando recordamos la promesa que Dios le va a hacer justo en el capítulo siguiente. En Génesis 15:1, Dios le dice a Abraham: No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Abraham ya estaba viviendo esa verdad antes de escucharla formulada así. Al rechazar el botín, estaba demostrando que Dios era su escudo, fue quien le dio la victoria, y que Dios era su única recompensa verdadera. Y sin embargo, no es injusto, ¿eh? Rechaza el botín para sí mismo, para proteger su testimonio y su relación con Dios, pero se asegura de que sus hombres, que lucharon y necesitaron comer, reciban su sustento, y también que sus aliados amorreos Aner, Escol y Mambré reciban la parte del botín que legítimamente les correspondía por haber participado. Es un equilibrio admirable entre una integridad personal radical y la justicia hacia los demás. No impone su convicción personal a sus aliados, pero él se mantiene firme. Firme en no contaminarse ni comprometer su dependencia de Dios con las riquezas de Sodoma. Sin duda alguna, este capítulo 14 es muchísimo más que una simple crónica de guerra. Está llenísimo de lecciones profundas. Definitivamente, nos muestra, por un lado, las amargas consecuencias que pueden surgir de decisiones imprudentes, como la de Lot, ¿no? Al coquetear con la maldad de Sodoma. Pero por otro lado, brilla la fe valiente de Abraham. Una fe que no es pasiva para nada, sino que actúa con decisión, con coraje, arriesgando todo por lealtad y por confianza en Dios. También vemos clarísimo la soberanía de Dios, el Elión, actuando por encima de los conflictos, de las naciones humanas, dando la victoria a quien Él elige. Y aprendemos muchísimo sobre la integridad,
sobre la importancia vital de mantener nuestro testimonio limpio y nuestra confianza puesta únicamente en Dios como nuestro proveedor, rechazando ganancias que puedan venir de fuentes dudosas o que nos puedan llevar a depender de algo o alguien que no sea Él. Y claro, nos queda esa imagen, imborrable de Melquisedec, ese rey sacerdote misterioso que adora al Dios verdadero, fuera del linaje escogido, que bendice a Abraham y recibe su diezmo, y que, como vimos, apunta proféticamente al sacerdocio eterno y perfecto de Jesucristo. Y justamente esa figura de Melquisedec, apareciendo así sin genealogía, sin conexión aparente con la línea principal de la historia de la salvación que seguimos a través de Abraham, pero sirviendo fielmente al Dios Altísimo, nos deja una pregunta resonando, ¿no crees? Sí, totalmente. Una pregunta importante. ¿Cómo nos desafía hoy su presencia a reconocer que Dios puede estar obrando, y de hecho sabemos que obra, mucho más allá de nuestras estructuras familiares, nuestras denominaciones, nuestras culturas, nuestros círculos esperados? ¿Estamos realmente con los ojos y el corazón abiertos para encontrar a Dios trabajando en lugares y a través de personas que nos sorprenden, que quizás no encajan en nuestros moldes preconcebidos? ¿Qué opinas de esto? Nos encantaría leer tu perspectiva en los comentarios. Si este estudio ha sido de bendición para ti, dale me gusta al video y suscríbete al canal para no perderte futuros estudios. Y si crees que alguien más podría beneficiarse de este mensaje, no dudes en compartirlo. Así nos ayudas a llegar a más personas. Que Dios te bendiga y te haya hablado a través del capítulo de hoy. Hasta la próxima exploración en profundidad.